Se le acusa a Trump, se le acusa a Abelardo, se le acusa a Milei. ¿Qué es el populismo? Mi nombre es Oscar Donato y te ayudo a entender la realidad con filosofía. Hoy en este video no vamos a hablar del origen del populismo, si es un problema ruso, si es un problema de los gringos o si es el único concepto latinoamericano en la historia de la filosofía aportado por este barrio hermoso que baila salsa y bachata. Nos vamos a concentrar primero en el líder, luego nos vamos a concentrar en qué ideas políticas tiene, si es que tiene o por qué no tiene ideas políticas, cuáles son las emociones que mueve y cuál es el contexto en el que nace. Jan Bernard Müller, el politólogo holandés, dice que el populista es el borracho invitado a la fiesta, es decir, el que dice todas las cosas que nadie se atreve a decir en la fiesta. El populista es entonces el que dice muy rica la novia, muy bonito el ponque, partida de borrachos, manga de corruptos, etcétera, etcétera. Obviedades, pero que no nos animamos a decir. El problema es por qué el borracho llegó a decir lo que dijo y nadie se atrevió a decirlo. Esto sí es un problema propio. Digamos que entre la Revolución Francesa y hasta la Segunda Guerra Mundial, las políticas se entendían en Occidente como de derechas y de izquierdas. Por derechas entendíamos aquellos que, junto con el rey en Francia, creían que habían que mantener los privilegios y quizás hacer algunas reformas. En cambio, los que se sentaron a la izquierda creían que había que hacer un cambio radical. Pero esto cambia con la Segunda Guerra Mundial por un montón de razones que no podemos resumir en este video, pero que básicamente se deducen en una cosa: no existe una única ideología, ya no hay una ideología de derecha o una ideología de izquierda. Más bien el populismo es una especie de sombrilla que agarra cosas de la izquierda si necesita votos de la gente necesitada, de la esperanza, si necesita votos de un sector popular que apela a las emociones del pueblo. O el populismo tomará ideas como la exclusión, la expulsión del otro, del extraño, del extranjero, si esto es lo que necesita. En ese sentido, aunque no hay ideas específicas dentro del populismo, lo que dice Pierro Zambalón es que el populismo tiene dos emociones: una el miedo, otra la esperanza. El miedo le apunta a el miedo a quedarnos sin trabajo porque vienen de Venezuela o porque vienen de África, y la esperanza, pues el manoseo de la bella ilusión de cómo deberían ser las cosas. En mi gobierno debe haber educación, obvio. En mi gobierno la salud, obvio, es que eso es un deber ser. Pero cuando se manosean las esperanzas así, el pueblo pierde la capacidad de razón y entonces es manoseado. No se trata de una ideología y tampoco es clientelismo, porque clientelismo tienen los políticos de derecha, clientelismo tienen los políticos de izquierda. Pagar puestos con favores, eso lo hacen todos. Ya sabemos entonces que el populismo no tiene una ideología propia, que más bien es laxa y que tiene a un personaje raro, pero este personaje tiene una particularidad: que es alguien que parece un hombre demasiado común y que al mismo tiempo tiene una cosa que lo hace único, como Jesús en términos históricos, que es un hombre parido por una mujer, pero que al mismo tiempo es parido por una mujer que es virgen y su papá es Diosito. En este sentido, el líder tiene algo que lo hace especial y no es solamente su carisma, es el uso que tienen cosas que parecen raras, como por ejemplo que Uribe monte a caballo y no se le riegue el tinto, que Petro sea un amante increíble. Y aunque parecía una pendejada, el hecho que Maduro pudiera hablar con los pajaritos o con los caballos tenía una gran trascendencia dentro de las creencias populares de Venezuela. Okay. Tenemos acá entonces como hay uno que es del pueblo, pero al mismo tiempo es distinto al pueblo. Este líder es entonces alguien igualito del pueblo, pero representa los máximos ideales del pueblo, por lo cual entre toda la masa que lo representa es su sex symbol, es su máxima representación. Él representa todo el I wanna be del pueblo. Nera es un hombre que en términos horizontales es un hombre igual que yo, orina, se levanta, le da sed, etc. Sentido vertical es la máxima realización de un sujeto, de un ciudadano cualquiera. Siguiendo a Laclau, el único politólogo contemporáneo que se ha atrevido a defender el populismo, lo que ocurre es que este líder se va a relacionar con el pueblo, que tiene las siguientes características. Hablar entonces a las demandas. Hay quienes demandan por salud, hay quienes demandan por educación, hay quienes demandan por pensión, hay quienes demandan por derechos de la igualdad de género, hay quienes demandan por cuidar a los animalitos. A esto Laclau la va a llamar demandas por equivalencia. No son exactamente iguales, todas las demandas no agrupan a todo el mundo y hay un truquillo para que todas se agrupen. Si tenemos un eslogan lo suficientemente general como para que en esa sombrilla se pueda montar mucha gente, el movimiento se va a hacer más fuerte. Entonces, proveniente de una de esas demandas, que puede ser la de salud, que puede ser la de trabajo, que puede ser la de educación, ese líder se monta como líder de todas las otras 5 demandas y con eso se forma el movimiento. Demandas quedarán flotantes y podrán, dependiendo cómo se den las cosas, ser reconocidas una vez esté en el poder o ser traicionadas.
Por su parte, la forma en la que habla el líder de su pueblo no es que el pueblo es ladrón, es que el pueblo es corrupto, es que el pueblo es bruto. La unificación es importante y para esto hay que hablar bonito. Por eso que esto se trata de una historia de amor. El líder es alguien que representa todo lo que yo quiero ser, estoy enamorado del líder, y el pueblo es todo lo bello. El pueblo no roba, el pueblo no es corrupto, el pueblo no es perezoso, el pueblo es sano, el pueblo es trabajador, el pueblo es lleno de esperanza, el pueblo está lleno de gente linda, mi gente bella, mi gente colombiana. Pero ¿en qué mundo fue posible el populismo? El contexto en el que nace el populismo tiene 4 factores que lo favorecieron. Por un lado, la globalización, que ha hecho que las fronteras sean cada vez más difíciles de cuidar y por lo tanto, con la llegada de tantos migrantes, haya mucho miedo de perder el empleo, por ejemplo. El segundo factor que hizo posible el auge del populismo tiene que ver con una economía globalizada que te permitía comprar cualquier cosa desde cualquier lado. De esa manera, por ejemplo, los que hacían zapatos en Bucaramanga no tuvieron nada que hacer con la cantidad de mercancía china. El tercer elemento tiene que ver con que la diplomacia escarra. Todos los escándalos de corrupción, todos los escándalos sobre los políticos han hecho que la gente no crea en los políticos, pero de algún modo una sociedad moderna necesita de trámites, de revisores de los trámites, cosas que elevan el costo. Elevar los costos supone mayores impuestos y entonces los políticos no quedan muy bien parados porque por un lado nos cobran gracias a sus grandes sueldos, pero al mismo tiempo sus grandes sueldos no les alcanzan y están envueltos en escándalos de corrupción. El cuarto elemento son las tecnologías de comunicación. Hace un ratito les decía que en Roma habían fake news, pero es que un fake news en Roma quería decir tomar a alguien que se demorara haciendo un montón una cosa en una piedra. Hoy por hoy un bot te puede hacer un montón de fake news en cuestión de minutos. En resumen, el populismo no nació de la nada, sino que hay elementos claves en esto. El primero, una crisis ideológica. El populismo se vuelve una sombrilla que toma de izquierda o derecha según se necesite. La segunda cosa que vimos fue que ante la caída de las ideas aparecen las emociones, o el miedo, lo que supone un discurso en contra del extranjero, o la esperanza, el manoseo de la idea nacional. A esto se le suma el tercer elemento, el líder. El líder es una persona que parece alguien completamente normal en un sentido, pero que es alguien completamente especial. Habla con los pajaritos, doma la naturaleza, es un gran amante, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre que es común se apodera de un montón de necesidades. 4. Las necesidades las llamamos equivalencias y para que las equivalencias funcionen deben meterse en un gran saco bajo una frase que dice todo y que al mismo tiempo dice nada. Por ejemplo, el colombiano de bien, la Colombia humana, hagamos América grande, todo eso le va a servir a los distintos sujetos que están en necesidades, al que buscan salud, educación, igualdad de género, etc. Todo lo podemos meter en ese mismo bolso. Y por último dijimos que eso se dio en un contexto, la crisis de la democracia. Eso fue todo por hoy en Donato Opina. Si te gustó, déjamelo saber. Si no te gustó, déjamelo saber sin decirme groserías, que con mucho gusto lo leo y lo respondo. Chao, chao.